continuar, hermanos, con el tema que traemos cada domingo. Tiene que ver con las cartas del apóstol Pedro. Las cartas del apóstol Pedro. Y estamos mirando la carta número 1. Ya el mensaje número 5. Es decir, tenemos 3 mensajes atrás, donde vimos una introducción general de la carta, donde vimos los destinatarios de la carta, vimos el renacer o la regeneración del cristiano, y ya veíamos el gozo en medio de las pruebas. Bien interesante ese tema. Hoy vamos a mirar, hermanos, versículos 10 y 12, y el tema es los sufrimientos y las glorias de Cristo. Los sufrimientos y las glorias de Cristo. Versículos, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 12, voy a leer otra vez. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, la redención o el plan eterno de redención, decimos plan eterno de redención porque esto no fue algo que ocurrió o que a Dios se le ocurrió cuando el hombre pecó. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros. La Biblia nos habla que la redención ocurrió antes de todas las cosas. El plan eterno de redención ocurrió antes de todas las cosas. Antes que Dios creara el mundo, todo lo que hay en ellos, Dios ya había diseñado un plan. De tal manera que Dios diseñó al hombre y Dios sabía, aún por su decreto, que el hombre fallaría, pero en la misma medida Dios sabía que lo iba a restaurar, no a todo, sino solamente los que estuvieran en Cristo Jesús. Y hermano, y ese plan de redención comenzó a mostrarse en el antiguo pacto, aunque un poco oscuro, pero se mostró, y los del antiguo pacto comenzaron a mirar hacia adelante a ese Mesías que vendría. Luego, en tiempo de los apóstoles, en el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, vino Jesús el Mesías, se manifestó el plan de redención que el antiguo pacto esperaba. Se ejecutó el plan de redención, luego van 2000 años y ya estamos nosotros acá disfrutando de ese plan de redención que nos es aplicado por el Espíritu Santo. Todo esto debidamente, hermanos, en el consejo eterno de redención aplicado a nosotros ahora. Y eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Los sufrimientos y las glorias de Cristo. Bien interesante este tema, hermanos, porque uno puede ver cómo en ese diseño para salvar a la humanidad, o a la humanidad, mejor dicho, que él iba a redimir a los creyentes, la humanidad en Cristo, cuando Dios determinó salvar, la Biblia comienza a registrar que era solamente por medio del Mesías, era solamente por medio del Hijo de Dios, era solamente por medio de Jesucristo hoy para nosotros, no había otra manera. Pero entonces ya comenzó a darse ese plan, y hermanos, desde las mismas profecías vamos a ver que está involucrado los sufrimientos de ese Mesías, porque también están las glorias de ese Mesías. Por eso ese es el tema, los sufrimientos y las glorias de Cristo. Así que veremos, hermanos, cómo esos sufrimientos y esas glorias son venideros. Los sufrimientos y las glorias son venideros, pero que llegaron. Entonces, hoy voy a hablar 2 cosas. Primero, hablar de los sufrimientos y la gloria de Cristo. Vamos a ver cómo fue anunciado por los profetas, pero luego fue predicado por los apóstoles. Eso es lo que habla el apóstol Pedro aquí en estos 2 versículos. Se va a centrar en esas 2 cosas.
Vamos con la primera. Fue anunciado por los profetas, versículos 10 y 11. Yo lo leo y luego comenzamos a desglosarlo. Versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, note, y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vemos como los profetas que profetizaron. Ahora, ¿qué es lo que quiere el apóstol Pedro acá? Recuerde que él viene hablando acerca de estos dispersos. Están sufriendo, están padeciendo persecución, muchos están muriendo. Entonces, veamos 8 días. Aún así hay gozo en medio de las pruebas, gozo en medio del sufrimiento debe haber, pero además Él les quiere mostrar ahora que ese sufrimiento, hermanos, no es otra cosa que la continuación de los sufrimientos de Cristo. Y que eso es lo que vamos a ver, hermanos. Cuando yo miraba esto y veía esas dos cosas, porque ese es el tema, mi amado hermano, los sufrimientos y las glorias de Cristo, no entiendo, o sí entiendo, sino que es una manera de decir, cómo los falsos profetas de hoy día, los que predican la teología de la prosperidad, cómo están hablando de las glorias, pero no tanto de Cristo, aunque sí hablan de las glorias de Cristo, sino que están viendo que como que Cristo sufrió, pero Él también fue glorificado y esas glorias nos las dio a nosotros y nos están mostrando un Cristo que nos dio las glorias para que nosotros estemos en las glorias sin los sufrimientos de Cristo. Nos están vendiendo una idea de que Cristo ya sufrió por nosotros y como sufrió por nosotros, y es cierto, y nos salvó sin nosotros, y es cierto, pero entonces no entienden esa parte y luego nos dicen, usted ahora está solo para gozar. Es decir, usted no puede estar enfermo, usted no puede pasar dificultades, usted no puede estar pobre porque Cristo en la cruz derrotó todo eso, hermano. Pero eso es una falacia. Eso es no entender que el plan eterno de redención, si bien es cierto que se fue manifestando, y si nosotros lo tenemos, y los sufrimientos de Cristo fue para darnos la salvación, hermanos, hay algo que se conoce, el sostenimiento de esa salvación, hay algo que se conoce, la perseverancia de los santos, o digámoslo de esta manera, el tiempo en el cual estamos siendo santificados y que nos va a tocar sufrir también, pero también vamos a tener las glorias, que eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Entonces vamos con lo primero, los sufrimientos y las glorias de Cristo o del Mesías, como quiera. En primer lugar, fue anunciado por los profetas. Miren lo que dice el versículo 10. Ellos, vamos a ver cómo estos profetas indagaron, pero note, diligentemente sobre la gracia salvadora que vendría. Dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Note eso. Los profetas, está hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento, profetizaron o hablaron de la gracia destinada a vosotros. Ahora, no es que ellos no recibieron gracia. Ellos fueron salvos por gracia, ellos recibieron gracia. Pero cuando habla aquí de la gracia destinada a vosotros, yo puedo ver que está pensando en el Mesías. Recuerde lo que dice Juan 1:18, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí está hablando de esa gracia redentora o esa gracia salvífica que es destinada a vosotros. Es decir, esa gracia se iba a manifestar en el tiempo de ustedes. Pero dice que esos profetas que hablaron de esa gracia destinada para vosotros, y obviamente aquí está hablando de estas iglesias que ya recibieron la gracia, dice que esos profetas inquirieron. La palabra inquirir es como buscar, indagar, inquirieron, note, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron y diligentemente, con prisa, buscaron, indagaron, preguntaron acerca de esta salvación. Esa salvación de la cual está diciendo que es gracia destinada a vosotros. Y es bien interesante comenzar a ver eso. Es decir, esos profetas que dicen que inquirieron son los profetas del Antiguo Testamento, como bien lo dijo Jesús en Lucas,
Lucas 24, 25, 27. Y ahí vamos viendo cómo estos pasajes se van entrelazando, podemos ir encontrando esta gran verdad. Imagínense usted, hermanos, cuando esos profetas comenzaron a recibir la profecía de un Mesías. ¿Y cuándo será esto? ¿Y qué persona? Como lo vamos a ver ahora. ¿Y en qué tiempo va a pasar? Ellos comenzaron a investigar, comenzaron a indagar. Porque sabían, hermanos, como tú y yo tenemos que tenerlo claro, que no había otra manera. Pedro se levanta a decir, y en ningún otro hay salvación. Y entonces cuando los profetas entendieron eso, comenzaron a investigar, comenzaron a indagar. ¿Cómo es que será esto? Miren lo que dice Lucas 24, 25. Entonces él, es decir, Jesús, les dijo, y él está hablando a todos los apóstoles acá que no entendieron, él ya está resucitado, pero no entendían muy bien. Les dice el Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tienen una ceguera espiritual, tienen una sordera, no pueden entender lo que los profetas han dicho. Es decir, esto ya estaba profetizado. Y luego pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? ¿Sí? Esos son los movimientos de Cristo. Y Cristo mismo lo está diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, note, y que entrara en su gloria. ¿Ve las glorias ahí? Ahora usted va a comenzar a mirar, o vamos a comenzar a mirar pasajes que vamos a encontrar que están hablando de los sufrimientos de Cristo y las glorias de Cristo. Por eso Pedro, cuando está hablando de esa salvación, y el Señor nos ha salvado, y la esperanza que necesitamos tener, pero ¿cómo así si Él me salvó? ¿Por qué sufro? Espérese un momentico, porque es que así como sufrió el Redentor, los redimidos tienen de alguna manera que sufrir. Entonces por eso habla aquí, mire, ¿acaso ustedes no entienden que era necesario que el Cristo padeciera sufrimientos, padecer estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego dice, y comenzando desde Moisés, un Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, y obviamente acá es el Antiguo Testamento, Jesús les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, este pasaje es muy importante para entender que el Antiguo Testamento solo habla de Jesús. El Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Por qué tenemos que ir al Antiguo Testamento a buscar héroes? No hay héroes en el Antiguo Testamento. Yo le pedí a Dios para los devocionales que estoy haciendo diariamente, y abajo puse Jesucristo, y digo, voy a leer la Biblia con la mente en Cristo. Y hermano, todo lo que ve, un personaje, una acción, una situación, me tiene que hablar de Cristo. Somos cristocéntricos, porque la Biblia habla de Cristo, y si no, entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? Dice, no, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba, Él en todas las escrituras, hermano, en todas las escrituras, lo que de Él decían, todas las escrituras del Antiguo Pacto hablaban de Jesús. Todos los acontecimientos hablan de Jesús. Tú y yo tenemos que comenzar a leer la Biblia de una manera diferente ahora, tratando de encontrar aún en cada texto, en cada pasaje, a Cristo. Es decir, si no habla de Cristo, no vale decir que habló de Cristo, pero procurarlo, hermano, porque dice Jesús eso. Así que las escrituras me hablan de Cristo. Estos profetas recibieron la salvación, pero no vieron su cumplimiento. Miren lo que dice Hebreos 11:13, y luego saltamos al 39:40. Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, y recuerden que Hebreos 11 está hablando de la galería de los hombres que vivieron por fe en el Antiguo Testamento. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora entendamos aquí que lo prometido para ellos era una tierra nueva, y luego ellos vieron que esa tierra era el cielo. Pero están hablando también de un Redentor, y ese Redentor es el Mesías. Dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 39. Todos estos, es decir, esa lista que está en esa galería, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Claro, cuando usted comienza a ver a todos los patriarcas, a todos los profetas, a los sacerdotes, a los reyes que alcanzaron buen testimonio, lo hicieron mediante la fe.
mediante la confianza en el Señor que iba a enviar al Mesías. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pudiera decir que fueron salvos por la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿a qué se refiere no recibieron lo prometido? Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos todo el tiempo hablaron de una manera profética, pero ellos no recibieron, hermano, no pudieron ver al Mesías. Siempre era esperando. ¿Cómo fueron salvos? Creyendo que el Mesías iba a venir. ¿Cómo somos salvos nosotros ahora? Creyendo que el Mesías vino. ¿Ve la diferencia? No es casi lo mismo. Ellos miraban hacia adelante, el Mesías va a venir, y por eso fueron salvos. Nosotros miramos hacia atrás, el Mesías ya vino, y por eso somos salvos. En el versículo 11, la primera parte de 1 de Pedro 1, vemos que ellos escudriñaban la persona y el tiempo que indicaba el Espíritu Santo. Y me llama la atención porque entra el Espíritu Santo, versículo 11, escudriñando qué persona. Ellos indagaron diligentemente, estos profetas. Y lo interesante es que el Espíritu de Dios estaba en ellos ayudando a indagar, pero dice que escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto claramente nos da a entender, dice Romanos 8:9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, lo que indica que eran regenerados. El Espíritu de Dios había venido a morar en ellos y por eso ellos eran salvos. Pero dice que entonces escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. De alguna manera fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces uno los puede ver a ellos indagando. ¿Cuándo será? ¿Qué persona será? Claro que encontramos, cuando usted lee la historia judía, usted va a encontrar que hubo muchos Cristos, mucha gente que apareció diciendo que eran los Cristos, que era el Cristo. No, y ellos tenían que estar muy celosos. Lo mismo, como hoy día aparecen Cristos también por ahí, y uno tiene que estar muy celoso, pero ellos indagaban en la palabra de Dios, obviamente, el Espíritu les ayudaba. Un ejemplo, hermanos, de esta indagación lo podemos ver en el mismo profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue? El último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Jesús mismo dijo que fue el último profeta del Antiguo Testamento. En Mateo 11, del 1 al 3, vemos esta indagación, o por lo menos vemos cómo era que ellos indagaban. Mateo 11, del 1 al 3, recuerde que ya se había levantado, ya Juan el Bautista había dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué pasó? Que pareciera que esto como que es contagioso. De alguna manera Juan el Bautista estaba esperando la liberación física, y ellos pensaban que el Mesías iba a venir y que ya es cierto, vino, sufrió, va a sufrir, pero también me va a liberar. Y entonces, como a él lo metieron a la cárcel, y hermano, y de esa cárcel él iba a salir a ser degollado, pero él iba a quitar la cabeza y él ya sabía que iba a morir. Dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser posible que yo muera? Luego el Mesías, si ese es el Mesías al cual yo señalé y yo dije, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo es posible ahora que no me libere y yo tenga que ir a morir ahora? ¿Cómo es posible? Hermano, no me culpa a Juan el Bautista, que tú y yo a veces hemos dudado también. Mateo 11:1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos otro? Esta es una muestra entonces de la indagación. Tal vez cuando pase el rey David, pensaron, ¿será el Mesías? Cuando vino Abraham, no sé, Moisés, ¿será el Mesías? Todos estos tipos, ¿no? Son tipos de Cristo, son tipos del Mesías. ¿Será él o esperaremos otro? Y entonces vemos a Juan en la misma. ¿Eres tú, Señor? Porque yo estaba convencido que eras. ¿Eres tú o esperamos otro? Y el Señor le contesta, vale, dígale, ¿qué ve? Entonces cuando le muestra todo lo que él había hecho, aplicación del Antiguo Testamento, que estaba cumpliendo en él, que él mismo había dicho, hoy se ha cumplido esta escritura, tuvo que entender. Y estoy seguro que Juan el Bautista comprendió que él era, pero era la manera como ellos indagaban.
El Espíritu Santo en ellos, hermanos, fue quien inspiró las mismas profecías del Antiguo Testamento. Así que era fácil que el Espíritu de Dios los ayudara, porque el Espíritu de Dios les dio la palabra, como lo vamos a ver más adelante, 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inspiraba, ellos escribían, pero el Espíritu Santo les ayudaba también a indagar acerca de ese Mesías que vendría. Y cada vez que había una profecía del Mesías, obviamente ellos eran curiosos en la indagación, pero tenían fe y creían que si no lo verían, Él vendría. El versículo 11, la última parte, encontramos que el Espíritu en ellos anunciaba los sufrimientos y las glorias de Cristo. Vemos, ellos indagaron diligentemente. Y el Espíritu que estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El mismo Espíritu Santo que los llevó a poner la palabra por escrito, el antiguo pacto, ese mismo Espíritu comenzó a decirles los sufrimientos de ese Mesías y las glorias que vendrían de él. Así que el Antiguo Testamento está lleno de eso. Hermano, vamos a encontrar, los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos entonces por una gracia futura, los del Nuevo por una gracia pasada, pero el pináculo, hermanos, de la redención es la cruz. Amén, es la cruz. Los profetas hablaron entonces de los padecimientos del Mesías y de su gloria. Le voy a mostrar solo 3 ejemplos, hermano, de esos padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esos padecimientos. Podríamos decir nosotros ahí, como popularmente se dice, no hay corona sin cruz. Y es así. Ahora vamos a mirar, hermanos, ¿dónde están esos padecimientos? Y cuando vamos a mirar, usted se va a quedar asombrado. Yo no sé, por lo menos yo me quedé asombrado de ver en esos pasajes. Hay muchos, pero yo solamente les traje 3 puntos nomás, porque no alcanzo. El primer punto es el protoevangelio. Entonces nos referimos a Génesis 3:15, que es el primer verso, la primera referencia a un Mesías, a un Redentor. Pero ahí están, vamos a ver, los sufrimientos de Cristo y las glorias, de una vez. En Génesis 3:15 vemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora note lo que dice, esta te herirá en la cabeza, le está hablando a la serpiente. La simiente de la mujer, o el hijo de la mujer, que vino a ser Jesucristo, iba a herir la cabeza de la culebra. Eso que se conoce, las glorias de Cristo, porque iba a vencer a Satanás. Pero luego dice, y tú, es decir, a la culebra, y tú le herirás en el calcañal o el talón. Lo único que podía hacer la culebra era herir el talón de Cristo, y eso se conoce como los sufrimientos de Cristo. ¿Cuándo fue herido el talón? ¿Cuándo fue herido el calcañal? En esa cruz, hermano. O sea, el Mesías, siendo perfecto, no tenía por qué sufrir. Pero él sufre, hermanos, y sufre porque hay una profecía en el protoevangelio acá de Génesis 3:15 de que el Mesías iba a sufrir mordido por la serpiente. Y es una muerte, y es una mordedura de muerte. Pero dice acá, pero él le dirá en la cabeza. Pareciera que como que iba a ganar. Lo hiere, ¿verdad? Por llevar nuestro pecado, pero entonces muere, pero resucita, y cuando resucita, triunfa sobre Satanás, triunfa sobre el pecado, triunfa sobre el mal. Entonces Cristo acá estamos viendo ya los sufrimientos y las glorias. Vamos a mirar ahora la profecía en los Salmos, aunque yo traje solo 2, pero los Salmos están llenos de esa combinación de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, como dice el apóstol Pedro. Vamos a mirar el Salmo, pero yo quiero mirar el Salmo 2, del 1 al 9. Todo el Salmo. Miren lo que dice, y es que mejor leerlo todo para que podamos ver eso en el Salmo número 2, que se conoce como el Salmo mesiánico. Vamos a ver los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice el verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, note, reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí están los sufrimientos de Cristo. Se van a unir en contra del ungido de Jehová.
diciendo, ¿qué van a decir? Rompamos su ligador, es decir, no queremos nada que ver con ese. Echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos tener ninguna relación con él. Entonces dice el 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero note acá, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Son las glorias de Cristo. Dios lo puso sobre el monte santo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, todo esto es gloria. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mire, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzarás. Todo esto es gloria. Aunque las naciones se vienen en contra, aunque los príncipes se vienen en contra, aunque todo el mundo se ve en contra del Mesías, el Señor dice, yo lo voy a levantar y le voy a dar un pueblo. De todas las naciones le voy a dar un pueblo para él, hermano. Sabía que esta promesa que se le hizo, una promesa mesiánica a Jesús, pídeme y te daré por herencia a las naciones, nosotros somos el resultado. Y eso le traía gloria a Cristo. Es decir, Cristo sabía que iba a padecer, Cristo sabía que iba a ser rechazado, estaba en la profecía, pero también Él sabía que iba a ser levantado y que iba a traer mucho pueblo para Él. No sé si podemos entender esto, pero tú y yo hacemos parte de las glorias de Jesús. Obviamente de los sufrimientos, porque Él sufrió por nosotros. Entonces, yo soy su hijo, sí, pero ¿a costa de qué? ¿Por qué yo soy su hijo? Porque Él sufrió por mí. ¿Por qué yo soy su hijo? Porque Él se levantó en gloria. Miremos otro, el Salmo 22. Salmo 22, pero aquí me toca saltar. Voy a leer el 1, el 6, el 15, el 18 y luego el 22. No puedo leerlo todo. Salmo número 22, 1 dice, ahora, yo voy a mostrar solamente las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Del Salmo 22. Entonces comenzamos con el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué habla esto? De los sufrimientos de Cristo cuando el mismo Padre lo desampara. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 6. Mas yo soy gusano, note. Así, una palabra para Jesús, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Son palabras para Cristo. Saltemos al 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando Él dijo tengo sed. Luego dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Luego dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Mire, horadaron mis manos y mis pies. ¿De qué está hablando? Cuando me enterraron los clavos, hermano, en las manos y en los pies. Y contar puedo todos mis huesos. Hermano, cuando yo leía eso, ¿cómo Jesús dijo contar puedo todos mis huesos? Y es la manera como a Él le quitaron la carne, que le quedaron solo las costillas. Aún por acá también Él se podía mirar, podía ver sus huesos, los podía contar. Mire el sufrimiento tan terrible de Jesús, hermano. Ellos me miraron y me observan. Me miran y me observan, dice. 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermano, el Salmo 22 es el cumplimiento y Jesús dijo todo esto en la cruz. Así que es un salmo mesiánico. Pero ¿cuáles son las glorias? Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aún en medio del sufrimiento Él podía decir, pero yo voy a anunciar mi nombre a mis hermanos. ¿Cómo los va a llamar mis hermanos? Porque los redimió. Entonces está hablando de las glorias, que era la redención, y luego dice que en medio de la congregación te alabaré. Podía alabar juntamente con los hermanos. En tercer lugar, la profecía de Isaías. Voy a tomar dos pasajes, hermano, para mirar los sufrimientos y las glorias. Y ahí está en la palabra. Por eso cuando Pedro dice que anunciaban los sufrimientos y las glorias del Señor, eso es bien interesante, porque lo que está haciendo Pedro es tratarle de hablar a esa comunidad que el sufrimiento, hermanos, es normal, que Dios así lo planeó tanto para el Salvador como para los salvos, que no es algo que está fuera del creyente. Así que, hermanos, no crea esa
teología donde le quieren decir que el creyente no debe sufrir, que porque Cristo ya sufrió. Al contrario, Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Si a mí me llamaron Belcebú, a ustedes lo van a llamar hijos del diablo. Si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. Por eso Jesús habla una y otra vez los sufrimientos del creyente por tener el nombre de Cristo, por tener la palabra de Jesús. En Isaías 52, 13, 14, mire lo que dice. He aquí que mi siervo será prosperado. Esto se habla de la gloria de Cristo. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Uno comienza a mirar esto, gloria a Dios por eso, pero inmediatamente 14, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahí está hablando de los sufrimientos. Su rostro fue desfigurado, no sabemos cómo, pero perdió su hermosura, perdió su parecer. Hermano, yo sé que esto es duro lo que voy a decir, pero Jesús llegó a ser una piltrafa. Tú y yo no entendemos lo que Él sufrió. Él llegó a ser lo peor, por eso dice que aún perros, como perro. ¿Quiere leer un poco más? Isaías 53 y otra vez, voy a leerlo todo, o hasta el 12. Sí, tiene 12 creo. Isaías 53, solo lo leo, hermanos, para que veamos. Isaías 53 habla más que todo de los sufrimientos del Mesías, aunque también habla de las glorias. Pero mire, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ahora note, no hay parecer en él. Está hablando del Mesías. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No tiene atractivo, lo perdió. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. No, hermano, déjeme decirle, yo sé que aquí hay gente que ha sufrido mucho más que yo lo sé, pero esos sufrimientos no se comparan a los de Jesús. Dice, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. ¿Pero por qué hizo todo eso? Jesús ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos. ¿Por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa palabra siempre me inquieta. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido de Dios. En otras palabras, los sufrimientos del Mesías, para aquel que no entiende, Él se los ganó. En otras palabras, y esto es delicado, estamos diciendo, Él pecó y por eso Dios lo castigó. Hermano, Él no pecó, Él se hizo pecado por nosotros. Y es cierto, Dios lo castigó, pero no lo castigó por pecados de Él, sino por tu pecado y por mi pecado. Por eso dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como culpándolo. Sufre por su causa. No, Él no sufrió por su causa, fue por tu causa y por la mía. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esta palabra es fuerte, molido por nuestros pecados. Por eso cuando yo veo el pan en la mano y saber que ese pedacito de pan, hermano, que tenemos en la mano venía de un pan completo, llegar Jesús fue así, triturado y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea que fue castigado, fue sobre Él. Por su llaga fue llagado, fuimos nosotros curados. Claro, hay bendiciones, pero son espirituales. Todos nosotros descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, 7. ¿Cómo fue Cristo en sufrimiento? Angustiado Él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por eso se le llama el cordero. Por cárcel, Él fue a la cárcel, lo tuvieron por lo menos una noche en la cárcel. Por cárcel y por juicio, 3 juicios le hicieron. Fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? En ese momento perdió todo, no había quien estuviera con Él.
porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y luego dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué fue herido? Por la rebelión de mi pueblo. Usted dice, yo soy pueblo de Dios, yo soy la familia de Dios, soy hijo de Dios, pero fue por la rebelión, por el sufrimiento de él, fue herido por la herida de él. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Ay, hermano, murió al lado de los ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque lo enterraron, lo pusieron en un sepulcro nuevo donde era un rico. Aunque nunca, oh Padre, hizo maldad, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese es mi Cristo, hermano. ¿Cómo no amarlo? Él no conoció el pecado, no conoció la maldad. Nunca hubo un engaño en sus labios. Siempre dijo la verdad. Ojalá que tú y yo tuviéramos eso. Cuando queremos mentir, y a veces mentimos como porque quiero quedar bien. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Oh, Dios lo quebrantó, sujetándolo a padecimientos. Ahora dice, cuando haya puesto su vida en expiación, aquí comienza todo esto es sufrimiento, pero ahora comienzan las glorias. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí verá linaje. Vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Note, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermano, tú eres el fruto de la aflicción de esa alma y él queda satisfecho por eso. Es la gloria, las glorias de él. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Es más, cuando él te ve adorando aquí, cuando nos ve adorando acá, él está a la diestra del Padre, pero esta mañana nos ve acá adorando, nos ve recibiendo la palabra, él está satisfecho. Y entonces todos los sufrimientos, dice, fueron necesarios para poder salvarlos a ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, dice, justificará mi siervo justo a muchos, no a todo el mundo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, que fue lo que hizo por estos muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes de la exaltación, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, ahí usted ve lo que Pedro está diciendo. Los profetas del Antiguo Testamento indagaron, buscaron diligentemente qué persona y qué tiempo se iban a manifestar estos sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, apliquémoslo a nosotros. Esos sufrimientos de Cristo que acabamos de ver, que están en todo el Antiguo Testamento, yo solo le mencioné 3 pasajes. Esas glorias que vendrían tras ellos, como dice Pedro, es lo mismo para nosotros. Y se lo voy a mostrar solo con 2 pasajes. Romanos 8:17. Y otra vez es Pedro diciendo a la iglesia, ¿por qué tenemos que gozarnos en la adversidad? ¿Por qué tenemos que gozarnos en las pruebas? Aún morir si es necesario. Porque Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, somos hijos, amén, por la obra de Cristo, y si hijos, también herederos. Qué bueno, somos herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, gloria a Dios. Pero, si es que, si esto no está, no diga que es hijo y heredero. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Están o no están ahí los sufrimientos del cristiano y la gloria del cristiano? Ahí están. Hermano, ¿dónde usted encuentra en la Biblia que Cristo padeció por mí y me quitó el padecimiento? Si es que padecemos juntamente con él, así que el creyente le espera padecimientos con Cristo, para que juntamente con él también seamos glorificados. Él recibió gloria, nosotros también recibimos gloria. Y vayamos a 1 de Pedro 4:12. Después llegaremos allá, pero miremos que también aquí Pedro está hablando de lo mismo. Dice que los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de él, pero ahora está para nosotros.
Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. La prueba va a venir como un fuego que os ha sobrevenido, y otra vez es para ellos, pero para nosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. La prueba como fuego no es extraño para el creyente. Bueno, porque a mí, ¿cómo así? No es extraño, dice Pedro, es normal. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el fuego de prueba? Sino más bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo? Hay un pasaje, creo que el mismo Pedro dice que nosotros vamos a continuar y seguimos las pisadas, que son así. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y cada vez que tú sufres, siendo creyente, dice que es participante de los mismos padecimientos de Cristo. ¿Pero para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. O sea que si Él sufrió, recibe una gloria. Si tú sufres, vas a recibir una gloria juntamente con Él. Así que, hermanos, y lo que yo decía hace 8 días que dice Hebreos, el Señor puso el gozo delante de Él, y esa fue la manera para menospreciar el oprobio. Entonces, ¿sabe cómo oro yo ahora cuando estoy enfermo y tengo alguna dificultad? Señor, menos mal que esto es pasajero. Y estos días me estaba molestando traer la garganta. Señor, esto es pasajero. Al llegar el tiempo donde mi cuerpo será perfecto. Así que yo voy a mirar allá. Y cada vez que usted vea, porque ya es impresionante, le decía a mi hijo esta mañana, ya es 1 de marzo, impresionante, ¿qué hace que estábamos en diciembre? Yo soy más viejo entonces cada vez más, y estoy más cerca de allá, estoy más cerca de la eternidad, mi amado hermano. No sé cuántos años voy a estar aquí, no lo sé, pero sí sé que estoy más cerca de allá. Así que los padecimientos de acá, la lucha de acá como cristianos, hermanos, me tienen que llevar a pensar en las glorias venideras. Y entonces nos la gozamos. Amén. Amén. Por eso dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, la gloria de Cristo, os gocéis con alegría. Y luego dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Todos los que han padecido en el antiguo pacto, el mismo Cristo, y en la historia del cristianismo, y nosotros hemos padecido teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es que yo no sé por qué algunas personas creen que porque están llenas del Espíritu Santo no van a padecer. Si padece, dice antes, démosle gloria a Dios porque somos bienaventurados. ¿Pero por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, y que siga siendo blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cristo es glorificado por nosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Si alguno padece, que no sea por su culpa. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Ojo que Pedro tiene que aclarar, después llegaremos allá a mirar bien este pasaje, pero el padecimiento debe ser por ser cristianos, no porque nos metimos en pecados, porque todo pecado trae su consecuencia. Todo pecado trae una reprimenda de Dios, trae una consecuencia dura para nosotros. Ya soy salvo, ¿y qué importa? El salvo debe caminar en santidad. Si peca, lleve, va a sufrir. Pero si sufrimos, hermano, por causa de la palabra, por causa de Cristo, dice acá, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Este es el primer punto. El otro más cortico aquí. Los sufrimientos y la gloria de Cristo fue profetizado por los profetas, el antiguo pacto, anunciado por los profetas. Pero número 2, fue predicado por los apóstoles. Este es impresionante. Fue predicado por los apóstoles. Voy a ir por partes. La primera parte del versículo 12. Vemos cómo los profetas, ellos no veían los sufrimientos y las glorias de Cristo, no lo pudieron ver. Dice, a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros.
Usted va a creer, hermano, ellos indagaron, ellos buscaron, ellos vieron como oscuro. Va a venir el Mesías, el Salvador de nosotros, va a llegar. Y escribieron y vieron. Ustedes se imaginan Isaías escribiendo, pues que ya lo leímos. Los Salmos. Moisés, no tengo el tiempo, pero cuando usted ve el Cordero Pascual, esa noche, de ahí en adelante todo el sistema de sacrificios, uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué los judíos sacrificaban tanto, hermanos? Derramaban sangre, ellos tenían que ver en esa sangre, en ese Cordero a Cristo. Entonces por eso dice Hebreos aquí, Primera de Pedro 1:12, la primera parte, a estos se les reveló que no para sí mismos, no para sí mismos, sino para nosotros. Es decir, ellos sabían que no verían al real profeta, al real rey y al real sacerdote que es Jesucristo. Y eso es muy importante, hermanos. Aunque ellos indagaron allí, cuando ellos veían a Moisés, y precisamente voy a hablar de Moisés aquí, Deuteronomio 18:15, es más, Dios es el mismo que le habla a Moisés, y ellos lo entendieron así. Deuteronomio 18:15 dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. La gente estaba viendo a Moisés. Moisés fue el liberador. De hecho, la Pascua se celebraba precisamente para recordar la liberación por mano de Moisés, pero Moisés no era el líder. David, un tremendo rey. David, el corazón conforme a Dios, pero David no era el rey. Aarón como sacerdote, los hijos de Aarón como sacerdote. Aarón tuvo el privilegio y los sumos sacerdotes de entrar a la presencia de Dios una vez al año, pero ellos entraban con la sangre del verdadero sacerdote. Así que en el antiguo pacto, cada líder que se levantó era una sombra del verdadero. Por eso dice, a ellos no se les reveló porque no era para ellos, era para nosotros. Y por lo menos tenemos aquí profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová. El verdadero profeta, a él oiréis. Ahora quédese con esa palabra, que a mí me impactó eso. A él oiréis. Es decir, ni siquiera a Moisés. Aunque Moisés, si oyen a Moisés es porque él va a hablar de Cristo, del Mesías. Pero a él es el que van a oír. A ese que va a levantar el Señor. Ahora entiende por qué Mateo 17:4, en la transfiguración, Mateo 17:4, ahora está Pedrito, el mismo Pedro que escribe ahora, que no fue para ellos, ya aquí ya está maduro. Cuando él escribe la carta, ya está maduro. Y Pedro ya entiende que los profetas profetizaron, pero que no era para ellos. Porque miren la transfiguración, ya sabe lo que pasó, el Señor se transfigura, se le aparece Elías y Moisés hablando con él y todo. Versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí, si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, oh Señor. Otra para Moisés, acuérdense de Moisés, Señor. Él es el que escribió el Pentateuco, Dios lo llamó a él como el libertador de Israel. Y otra para Elías, acuérdense que Elías hizo caer fuego del cielo. Y él es el experto en profecías. Hagamos 3 enramadas, quedémonos aquí, Señor. Imagínense, que voy aquí. Yo quiero escuchar a Moisés que me habla. Y yo quiero escuchar a Elías que me hable. Y también quiero escucharte a ti, Jesús, que me hable. 3 enramadas. Buena idea. Ahora que dice Jesús, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube, que era del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. ¿No es lo mismo? Levantará profetas, a él oír. Muchos profetas levantó, pero va a venir un profeta. A él van a oír. Y por eso aquí, que a veces nos quedamos así nosotros,
tenemos que escucharlo a él. Ahora se pregunta, ¿y dónde lo escucho a él? Hermano, pues los apóstoles, ahora voy a hablar de eso, escribieron el Nuevo Testamento, y todo lo que tú ves en el Nuevo Testamento es oír a Jesús. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, estás oyendo las palabras de los profetas que hablaron de Jesús. Cuando tú vienes al Nuevo Testamento y lo lees, estás escuchando las palabras de los apóstoles que hablaron de Jesús, porque lo oyeron hablar a él y dejaron por escrito lo que él les habló. Y entonces el texto hermoso, Hebreos 1 y 2, mire lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, aquí podemos entrar sueños, visiones, profecías, qué sé yo, habló muchas veces y de muchas maneras, pero en otro tiempo, no es ahora, en otro tiempo. ¿A quién? A los padres. ¿Por quién? Por los profetas. Eso es claro. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo pasado. ¿A quién? A los padres. ¿Por quién? Por los profetas. Todo el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo un universo. En estos postreros días, y entendamos esto, que la palabra postreros es desde la primera venida de Cristo, desde su encarnación hasta su segunda venida. La palabra postreros está en las dos venidas de Jesús. En estos postreros días, en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo y se encarnó, que el verbo se hizo carne. De hecho, la palabra verbo es palabra. Yo no entiendo eso, pero la palabra de Dios, con la cual hizo el mundo, hizo el universo, se hizo carne. Esa palabra que es Dios, verdadera, se hizo carne. Y entonces por eso dice, ahora ya no habla. Habló, pero todo lo que habló en el Antiguo Testamento lo habló de Él, y ahora habla por Él. Por eso dice acá, a Él oír, y aquí dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es más, algunas traducciones dicen, nos ha hablado Hijo. Nos ha hablado Hijo. Es decir, nosotros solamente debemos escuchar Hijo. Cada vez que lee la Biblia, vamos a escuchar Hijo. El Hijo de Dios está impregnado en la sagrada palabra de Dios. El verbo se hizo carne. Oh, sí, es que hermano, yo no lo he hecho así, le pido perdón a mi Dios por eso. Pero cuando yo lea un pasaje, cuando yo lea la Biblia, oh, es Cristo ahí. Es el verbo ahí hecho carne. Así que no solo debe ser un conocimiento de Él, sino que ahora debe ser una obediencia a Él. Volviendo a 1 de Pedro 1:12, la segunda parte, los profetas solo administraban lo que ahora los apóstoles predicaban. Lo leo otra vez: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Pedro se mete él, ese nosotros es él, los apóstoles, la iglesia, sino para nosotros, los profetas, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ellos, los profetas, que vieron o que hablaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, lo único que hicieron fue, y aquí está el antiguo pacto, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Hermano, cuando lea el Antiguo Testamento piense así: estoy leyendo el Antiguo Testamento, lo que ellos administraron. Los profetas administraron esas cosas, pero ahora fueron anunciadas. ¿Por quién? Por los que os han predicado el Evangelio. ¿Quiénes son esos? Pues los apóstoles. Es decir, los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento administraron, pero como Cristo vino, entonces dice acá, ellos administraron lo que ahora os son anunciados. Está hablando la iglesia, por los que os han predicado el Evangelio.
Estos son los apóstoles. Entonces los profetas administraron, pero llegó el cumplimiento del tiempo, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces ahora los apóstoles cogieron eso y predicaron, que es el evangelio, otra vez del mismo Cristo. Pero note lo que dice acá: por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermano, y yo me pregunto acá, ¿acaso podían los profetas del antiguo pacto que administraban hacerlo sin el Espíritu Santo? No, no. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ahora, estos apóstoles que vienen a predicar el evangelio que fue administrado atrás, ¿podían hacerlo sin el Espíritu Santo? Tampoco. Usted no se aterra que Dios no nos dejó y no dejó al ser humano que Él usó precisamente, no los dejó solos, que no podían, tenían que tener el Espíritu Santo. Por eso estamos los miércoles viendo doctrina del Espíritu Santo, porque cada vez que vemos ahí, yo digo, Dios mío, pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué me pasó a mí anteriormente y todavía me pasa? Que creo que puedo defenderme solo. ¿Qué me pasa a mí que creo que puedo leer la Biblia solo? ¿Qué me pasa a mí que creo que puedo preparar un mensaje solo? ¿Qué me pasa a mí que creo que puedo tomar decisiones solo? ¿Por qué tú y yo nos hemos estrellado contra el mundo? ¿Por qué tú y yo no hemos podido resolver problemas en los hogares? ¿Por qué se nos salen de las manos las cosas? Porque no hemos entendido la obra del Espíritu Santo. Todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento era entonces una sombra de lo verdadero. Ellos solo administraban lo que había de venir y que ya vino ahora y es predicado. Dos textos para aclarar eso: Colosenses 2, 16, 17, para que lo vean. En Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Note, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermano, todo es sombra. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra. Fue sombra de lo que había de venir. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 1 y 2. 2 Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, ahí están los apóstoles, como colaboradores suyos de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Es decir, hubo un tiempo, y ese tiempo es aceptable. Y hubo un día, y es el día de la salvación, y ahí el Señor socorrió. Luego dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo está diciendo, fue escrito en el antiguo pacto: el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. Y ahora lo aplica. Mire, nosotros ya estamos en ese tiempo. He aquí ahora el tiempo aceptable. Por eso Pedro dice, no era para ellos, ellos lo administraban para nosotros, y ahora se cumplió y se dio a conocer por medio de los profetas, porque era para nosotros que es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Estamos en el día de salvación. Y la última parte del versículo 12 para ir terminando. El tema de la salvación es una fascinación para los ángeles. Ahora, esta fascinación, hermano, es como una contemplación, pero que lleva a adoración. Mira lo que dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Otra versión dice: contemplan los ángeles. Cosas en las cuales contemplan los ángeles, o cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No tengo el texto, pero en Efesios 3:20 dice que inclusive el misterio de la iglesia, Cristo, dice que es predicado por la iglesia y es dado a conocer a las autoridades superiores, a los ángeles. ¿Qué pasa con los ángeles, hermano? Pedro está diciendo este plan eterno de redención que fue profetizado, que era una sombra del antiguo pacto, que era administrado por todos los de allá, que tuvo su cumplimiento ahora y que los apóstoles ahora están llevando a cabo, están predicando, y que les estamos hablando a ustedes, y por eso escribió la carta de Pedro.
Esto es tan maravilloso que los ángeles se quedan ahí. Espere. Alguien hace, para ver mejor, espere, me quito las gafas. Quiero ver mejor. ¿Pero por qué, hermano? ¿Qué pasa con los ángeles? Hermano, los ángeles fueron creados por Dios, pero los ángeles no mueren. Los ángeles están al lado de Dios. Los ángeles han hecho todo tipo de ministerios que Dios le envió a los ángeles. Dios es el que envía a los ángeles, tú no, yo tampoco. Dios envía a los ángeles en misiones especiales para ti y para mí, no yo. Eso es una relación mala por ahí, que yo envío al ángel, o que yo le doy autoridad a los ángeles, o que invoco ángeles, o que oro por ángeles. No, hermano, no. Déjenlos quietos. Usted tiene al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Él quiere enviar los ángeles, es Él el que lo hace. Y muchas veces nosotros ni sabemos, pero las ayudas de todos porque Dios los envía. Déjenlo que Él lo envíe. Tú no. No hay en la Biblia. Sí sabemos que los ángeles colaboran y todo en la obra. Pero ¿por qué admiran ellos? ¿Por qué quedan mirando, hermanos? Creo que hay una razón, y es la siguiente. Los ángeles de los cuales habla están en el cielo, están con Dios. Pero una parte de ellos cayó. ¿Qué es lo asombroso? Los ángeles que están con Dios no han caído, nunca cayeron, son santos, perfectos. Pero ellos sí saben y miran, esos estaban con nosotros y cayeron y no hubo redención para ellos. Pero este género humano que Dios hizo, cayó, y Dios le da un plan de redención. Y el mismo Dios, el Hijo de Dios, toma forma humana, muere por ellos. Y Dios comienza a profetizar en el antiguo pacto, y los ángeles, que lo único que... Y mire todo lo que se veía, mire cómo se está cumpliendo, se cumplió al pie de la letra. Y hermano, esto es tan asombroso que llevamos 2000 años y sigue trabajando el Señor, y por eso te salvó a ti, me salvó a mí. Y los ángeles están como leros ahí. ¿Y esto qué fue? Y ahora usted en Apocalipsis, ¿qué ve? No solamente están los 24 ancianos, las bestias que aparecen ahí, que son ángeles. Dice que hay 4 seres vivientes representando a los ángeles. ¿Y qué hacen ellos? Adoran al que vive por los siglos de los siglos y al Cordero. ¿Por qué adoran al Cordero los ángeles? Por ese plan eterno de redención, hermano. Ellos seguirán mirando, se siguen asombrando. ¿Cómo es posible que Dios salvó a Orlando? Debía enviarlo al infierno, así como envió a mi amigo el otro ángel, que le falló y allá está. Pero lo salvó. ¿Y de qué manera? Ellos miran esto. Por lo menos le voy a mostrar un pasaje y termino. Lucas 15:7. Dice, os digo, el Señor cuando viene el hijo pródigo, ¿no? Pero este no es el hijo pródigo, aquí la oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El versículo 10 dice que los ángeles se gozan en la presencia del Señor. Habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Y quién se goza en el cielo? Hermano, los ángeles, al mirar la salvación, cada vez que llega un justo allá, yo creo que ellos admiran a Dios y dicen, increíble que este esté aquí. Y se asombran, hermano. No puedo decir más, pero por lo menos cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se quedan estupefactos mirando todo eso que es el plan eterno de redención. Ahora, si los ángeles se gozan y se aterran, ¿cómo no nos vamos a gozar nosotros y aterrar de esa redención para nosotros, hermanos? Es un plan precioso en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la idea de este mensaje, hermanos? Cada vez que tú estés sufriendo algo, menosprecie eso, no le pongas cuidado. Pero te vas a morir, mejor te vas para el cielo. Te vas a encontrarte con tu Salvador allá. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Oremos.